Buenas noches, alumnos. En este momento vamos a empezar la introducción a al segundo grupo de diapositivas que tiene que ver con las fases de la política pública. Los contenidos de estas diapositivas son las siguientes: el ciclo de la política pública, la identificación, construcción de problemas y agenda política, la formulación de acciones y decisiones, la toma de decisiones, la implementación y la evaluación de la política pública. Vayamos con el ciclo. La política pública tiene todo un ciclo, y un ciclo que consta de 5 grandes fases. La fase primera, identificación del problema. La fase segunda tiene que ver con la formulación de soluciones o acciones a desarrollar. La fase tercera es la toma de decisión sobre la política que se va a implementar. La penúltima fase o fase número 4 es la implementación de la política. Y la última fase, que cierra el ciclo de la política pública, es la fase de evaluación. Vamos a pasar a presentar cada una de estas fases. Primero, la identificación, construcción de problemas y la agenda política. En esta fase de la política pública se busca entender los procesos por los cuales una autoridad pública o administrativa enfrenta las demandas de la sociedad, o cuando se trata de demandas organizativas de la misma institución estatal. Estas demandas se convertirán en problemas y los obligará a intervenir. El hecho de tratarlos va a implicar que estos problemas, al identificarlos y a verlos en conjunto, constituyen una agenda política por los cuales las autoridades y los funcionarios van a tener que actuar. Además, este proceso orienta a que las autoridades y funcionarios busquen soluciones a estos problemas. Y por lo tanto, en esta dirección es importante tener claridad qué mecanismos o con qué mecanismos cuenta la autoridad para recoger estas demandas, o la sociedad para insertar estas demandas, estas necesidades en la agenda política. Por ejemplo, vamos a presentar un esquema analítico para identificar un problema. En primer lugar, necesitamos detectar cuál es la naturaleza del problema, en qué consiste. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo y en qué condiciones surgió el problema y cuáles son sus causas? Esto es para entender las causas del problema, ¿no? También otra pregunta que va junto con la anterior es sobre la normatividad existente, ¿no? Si esta normatividad, todas estas regulaciones que existen en el Estado generan ese problema que estamos identificando. Luego se busca entender la duración, la temporalidad del problema. La pregunta central es si el problema es duradero o es pasajero, ¿no? Esto nos ayuda a entender la dinámica del problema, ¿no? Y la pregunta que tenemos que hacernos frente a este problema es si es posible observar una evolución del problema, si existen ciclos, si existen regularidades, y se puede percibir agravamiento de este problema, ¿no? Para poder un poco caracterizarlo mejor, para poderlo tratar de la manera más adecuada. Luego hay que preguntarnos por los afectados. ¿Quiénes son los afectados por el problema? ¿Y de qué modo lo están, directo o indirectamente, tratando? ¿O los está también afectando? Esto nos ayuda a entender las consecuencias del problema, si es que no se interviene. Por lo tanto, también hay que preguntarnos qué sucedería con los afectados y los demás involucrados en este problema. Y en ese sentido, tenemos diversas maneras en las cuales, cuando la gente identifica el problema y el Estado frente a estos problemas, actúa o no actúa de manera coherente. En primer lugar, cuando no actúa, tenemos un modelo de incorporación de la agenda política por parte de la población, que es la movilización. Cuando el Estado, ya sea municipalidad, gobierno regional, gobierno nacional, a través de sus ministerios, no actúa, lo primero que tiene que enfrentar ante un problema es la movilización, ¿no? Porque es la manera a través de la cual la sociedad organizada incorpora
sus demandas en la agenda política. Y otra manera de incorporación en la agenda política de los problemas que se han identificado, los problemas que están subyacentes en la relación entre el Estado y la sociedad y el mercado, es también la oferta política. Un ejemplo claro de este tema o problemas que se han insertado en la agenda política a partir de la oferta es el caso último que estamos viviendo del problema minero en Conga, ¿no? Ahí hubo una oferta política de solucionar los problemas del agua, no se solucionaron a tiempo, pero esta oferta política se volvió y se convirtió en un instrumento en contra del gobierno actual que también originó movilización política. Otro tema de incorporación o otra manera de incorporación en la agenda política de los problemas es la mediatización, es decir, cuando los medios de prensa ante una inacción, ante el descubrimiento de un problema, lo convierten en un tema central en la opinión pública. Y esto también es una manera de incorporar en la agenda política problemas que hay entre el Estado, la sociedad y el mercado. Otra manera de incorporar en la agenda política es la acción anticipada del Estado, es decir, cuando el Estado se pone como agenda, o los actores que intervienen a través del Estado ponen en la agenda, temas que son problemas, pero que no se encontraban en la discusión pública, ni en la oferta política, ni en la agenda de la movilización de los actores organizados, ¿no? Y que esto permite, pues, precisamente tomar iniciativas por parte de los actores gubernamentales en términos de políticas públicas. Y por último, tenemos otra manera de incorporar problemas en la agenda política, que es la acción corporativista o silenciosa. Esto es lo que comúnmente se llama lobbies, o sea, los grupos de interés, los grupos organizados tienen la capacidad de actuar en los espacios de toma de decisión dentro del Estado, ya sea el Congreso, ya sea en las municipalidades, y pueden colocar algunos problemas, algunos temas de interés muy particulares, ¿no?, donde ellos pueden beneficiarse como parte de la agenda política a trabajar a nivel del Estado a través de políticas públicas. La segunda fase del ciclo de la política pública es la formulación de las soluciones y la toma de decisiones, ¿no? Como sabemos, la actuación del Estado por medio del aparato político administrativo implica obligatoriamente soluciones, ¿no?, o elegir soluciones en vez de unas por otras. Es decir, generalmente tenemos un set de posibilidades de solución, pero el Estado como aparato, como organización, tiene que escoger la más adecuada. Y entonces esto es todo un arte, es una técnica que tenemos que desarrollar los que trabajamos con el Estado. Y en ese sentido es necesario que como gobierno se fijen metas, objetivos y prioridades, ¿no? Y los actores involucrados, tanto públicos y privados, van a buscar influir en esta decisión. Es algo normal, porque hay una interacción entre el Estado y la sociedad, o los agentes del mercado. Y en síntesis, la decisión va a ser de todas maneras un largo proceso que no tiene que ver con la libertad individual para decidir, sino sobre interdependencias entre distintos actores, como lo vimos cuando discutíamos las definiciones sobre políticas públicas. En ese sentido, como ya señalábamos, tenemos que observar nosotros que tenemos que priorizar metas y objetivos, ¿no? Y en ese sentido, estas metas y objetivos están en la propuesta de plan de gobierno, pero también se encuentran en otros instrumentos de gestión que tiene el Estado, y en este caso concreto las municipalidades, ¿no?, como son los planes de desarrollo concertados, ¿no?, que fijan, pues, grandes líneas de acción y fijan objetivos y metas y proyectos a desarrollar para poder tratar y tratar los problemas, solucionar los grandes problemas de la localidad y tomar las decisiones más coherentes. En el esquema que estamos presentando es el esquema de cascada y de metas y objetivos que generalmente se emplean para poder cumplir con
metas importantes y que van a ayudar en una toma de decisiones. Sobre la tercera fase, que es la decisión racional, existen 5 grandes etapas que se pueden tomar como referencia para la toma de decisiones, ¿no? En primer lugar, cómo se ubica el decisor frente al problema. Esto, por ejemplo, ya lo hemos visto nosotros, ¿no? Que tiene que ver mucho en su relación frente a la sociedad y la economía, y cómo a la vez tenemos instrumentos como decisores para iniciar no solamente la identificación de valores y objetivos, sino también tenemos alternativas y metas que hemos trabajado previamente en este proceso de definir la agenda política que tenemos que llevar adelante como políticas públicas. Para eso tenemos también que tener nosotros una búsqueda y análisis de conjunto de alternativas y de soluciones posibles, ¿no? Tenemos que fijar en nuestra agenda una serie de opciones, o una SEC o MENUC de opciones que nos permitan elegir las más convenientes, que nos permitan conseguir los objetivos y las metas que nos estamos planteando, ¿no? En ese sentido, a partir de esta dinámica podemos nosotros aplicar criterios muy objetivos de elección, ¿no? Para tener una mejor solución a los grandes problemas respecto a los cuales tenemos que tratar como Estado. La otra fase es la fase de implementación, ¿no? Y para implementar tenemos diversos enfoques, diversas maneras de implementarlo, ¿no? Enfoque de implementación, pero también criterios de evaluación de esta implementación. En ese sentido, tenemos estas opciones. Tenemos, en términos de enfoque de implementación, la implementación clásica de arriba hacia abajo, que es denominada generalmente como el enfoque de comando y control, o sea, donde hay un control de la gente que decide, ¿no? Que está orientado básicamente a la realización de objetivos, donde también no se participa mucho de la gente, pero también tenemos otro enfoque de implementación que a veces da mayor legitimidad, que es el enfoque de abajo hacia arriba, que también ha sido denominado en la teoría al enfoque por retroceso. Que esto implica, en términos de criterio de evaluación y de la implementación, mayor creatividad, liderazgo administrativo y político, ¿no? Y capacidad de innovar en el proceso de la toma de implementación de estos procesos de política pública. También tenemos otro enfoque, un tercer enfoque que se llama el enfoque de experimentos y reformulaciones, que como criterio de evaluación tiene básicamente el criterio de los aprendizajes de cada parte del proceso, porque puede tomar elementos de los anteriores, pero sin embargo siempre se va a buscar innovar, buscar experimentar y buscar reformular de acuerdo a los aprendizajes que vamos obteniendo de la implementación de la política pública. Esto se da básicamente en políticas públicas que el Estado nunca ha implementado, que no se encuentran regulados, no se encuentran de alguna manera sistematizados. Por eso que se desarrolla este tipo de enfoque de implementación. Pero también existe otro enfoque cuando las situaciones básicamente de relación entre el Estado, la municipalidad y la sociedad se encuentran en cierta medida polarizados y enfrentados, que es el enfoque de implementación de las negociaciones. Esto es básicamente cuando se tienen pues situaciones de huelgas, paralizaciones y movilizaciones donde el Estado tiene que entrar también a una relación de transacción y búsqueda de acuerdos y respaldos como criterios básicos de la implementación de estos enfoques. Y son situaciones muy comunes en sociedades como la nuestra, donde existe una alta movilización social. ¿Y cómo desarrollamos pues las evaluaciones de la política pública? Las evaluaciones de la política pública se hacen en 3 fases, ¿no? Una fase previa, o que se conoce como la fase ex ante, cuando se está diseñando la política, ¿no? Cuando se está de alguna manera ya formulando el proceso, ¿no? Tenemos una segunda fase cuando se está implementando la política pública, que es la fase concomitante o que acompaña en el mismo proceso de ejecución, ¿no? De la política pública, y se va haciendo una evaluación en el mismo momento,
del desarrollo de esta política. Y la última fase, que es la fase posterior a la implementación de política pública, donde generalmente se busca entender los resultados, los impactos, ¿no?, que ha obtenido la política pública, que es la fase de evaluación ex post, ¿no? Esto es un proceso clásico, un proceso que permite desarrollar y evaluar la política pública en cada momento desde su origen hasta su implementación y evaluación final. En ese sentido, como también lo indica la necesidad de la evaluación, tenemos que tener claro que la política pública, al igual que los proyectos, también se tiene que evaluar en los diversos niveles de jerarquía que existen, tanto de objetivos, ¿no?, como son el objetivo general, el resultado de la política y la actividad que se desarrolló. Y esto relacionado en la actividad con los productos que ha desarrollado la política pública, el resultado con los efectos que va a tener sobre los beneficiarios, y el objetivo general sobre los impactos, es decir, sobre el cambio de la calidad de vida de las personas sobre las cuales se ha interactuado, ¿no? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta como parte de la evaluación de la política pública. Bueno, eso es todo por el día de hoy y estaremos encontrándonos en la evaluación final.